Orar un momentito, hermanos. Hemos cantado al Señor juntos al principio del culto como iglesia. Nuestro hermano Luis Avero nos ha cantado algunas de sus alabanzas. Hemos escuchado una lectura bíblica. Hemos escuchado algunos anuncios referentes a actividades de mujeres, de jóvenes. Ahora queremos que la palabra que va a ser compartida, pues por supuesto que sea de bendición para todos los que lo vamos a oír y también para mí que lo voy a compartir. Pero sobre todas las cosas estamos en esta etapa, en esta serie de educación cristiana en la que queremos que el Señor nos eduque, que el Señor trate con nuestra vida. He dicho muchas veces durante estas clases que estamos teniendo que el objetivo no es mejorar, el objetivo es cambiar. No queremos simplemente mejorarnos o conformarnos con una mejoría, sino con un cambio radical en nuestra vida. Y el único que lo puede hacer es nuestro Dios. Hablemos con Él y pidámoselo en oración. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Sirve para reprender, para corregir, para exhortar, para animar, para redarguir. Y te pedimos que en esta tarde, tú que eres el autor de la palabra, la uses, Señor, para tratar con nuestra vida y que podamos ir siendo cambiados y transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad de aprender y pedimos que a partir de estos momentos todo cuanto compartamos, todo lo que oigamos, caiga en buena tierra y produzca ese fruto para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, decimos amén, amén, amén. El texto que estamos utilizando en este tercer punto o mejor dicho, segundo punto de conocernos a nosotros mismos, es el texto basado en una de las cartas del apóstol Pablo cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fíjate las tres cosas tan importantes que menciona, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos que el Señor le da mucha importancia al espíritu, al alma y al cuerpo. Hemos hablado de lo importante que es tener una buena y sana relación con el Señor, una relación de cercanía, de proximidad, de transparencia, una comunión diaria y permanente con Él, una relación basada en una experiencia que tuvimos en un momento puntual de la vida, que la llamamos el nuevo nacimiento, la conversión, en fin. Y a raíz de ese momento, a raíz de ese día, nuestra vida comenzó a ser diferente, por dentro y por fuera. Pero vimos que donde el Señor entró fundamentalmente y lo que el Señor hizo nacer de nuevo fue nuestro espíritu. Y hay un texto que hemos también ya mencionado en estas clases que hemos tenido, Efesios capítulo 2, verso 1, que dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sabemos que nuestro espíritu estaba desconectado del Señor. Comíamos, viajábamos, hablábamos, comprábamos, vendíamos, etcétera, pero nuestro espíritu estaba muerto. Nos pasaba un poco lo que le pasaba a esa iglesia del Apocalipsis, que el Señor cuando la confronta y le habla, dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero ustedes están muertos. Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo. Nosotros caminábamos, viajábamos, íbamos cumpliendo años, nos vestíamos, entrábamos, salíamos, pero espiritualmente hablando, estábamos muertos. No importa la religión que practicaras, no importa la experiencia que tuvieras, hasta que tú no te encontraste con el Señor, tu espíritu estaba literalmente muerto. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, aquel principal entre los judíos. Si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver, ni entrar ni ver. Mira, Moisés por lo menos vio, no entró, pero vio. Vio la tierra prometida de lejos, no entró, pero la vio. Pero el Señor le dice a Nicodemo, ni entras ni ves el reino de los cielos. Pero no estamos hablando en estos días del espíritu, estamos hablando de algo que llamamos el alma. Y dimos una definición y dimos diferentes frases de lo que es el alma, de lo que no es el alma. Hablamos también un poco acerca de la estructura del alma.
Si trajéramos a un médico y nos da una información acerca de la estructura del cuerpo, de las venas, de las arterias, del corazón, del pulmón, de los músculos, de los nervios, etcétera, pues nos quedaríamos sorprendidos de ver lo variado, ¿verdad?, que es el cuerpo humano. Pero el alma es exactamente igual. Todos tenemos almas, los inconversos, los creyentes, los ateos, los hombres, las mujeres, pero las características del alma son muy concretas y muy particulares. Dijimos que el alma es esa parte inmaterial del hombre que tiene facultad nutritiva, lo vimos el jueves, facultad sensitiva, facultad imaginativa, también tiene la facultad volutiva, sí, tiene voluntad, ¿vale? Tiene voluntad. Y la Biblia está cargada, saturada de textos donde aparece la palabra nefesh o alma, aunque dijimos que hay dos palabras en el texto original para definir alma, nefesh y neshama. Una es el alma del hombre y otra es el alma animal, porque el alma, al ser la vida, lógicamente los animales también tienen alma. En el momento que el alma sale del cuerpo, la Biblia dice que el cuerpo está muerto, ¿vale? Entonces, vimos que el alma tiene voluntad, ¿sabes? El alma se entristece, el alma se enferma. Di una lista enorme el primer día de enfermedades que puede llegar a tener una persona en el alma, no en el cuerpo, no en la mente, sino en el alma, ¿verdad? A veces no le damos importancia a ciertas y determinadas cosas, pero cuando constantemente te ocurre esas características que yo dije el primer día, pues es una evidencia de que tu alma está enferma. Hay momentos que la persona no puede ni alabar ni adorar a Dios. Y el mismo David un día tuvo que decir: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Luego, la Biblia nos da a entender de que hay personas que por más que quieran no pueden alabar, no pueden adorar a Dios porque su alma está como encarcelada, ¿vale? Ahora, no vamos a caer en la trampa de los filósofos griegos que decían que el alma está encarcelada en el cuerpo y por lo tanto el cuerpo hay que maltratarlo, o la otra línea era que hay que darle rienda suelta a todo impulso e instinto del alma, aunque te comportes como un animal, porque al fin y al cabo el cuerpo es como una cárcel que está impidiendo que el alma se goce. No van por ahí los tiros. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní: mi alma está triste hasta la muerte. No era una exageración, era una sensación de tristeza tremenda. Y él se retira, pide oración a varios de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan: orar por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Y es allí donde él entra en una batalla, donde él entra en una lucha, y donde él tiene que rendir la voluntad de su alma, sus deseos, sus impulsos, sus emociones, y llega a decirle al Padre algo como: que no se haga mi voluntad. ¿Y dónde radica la voluntad? En el alma, en ese momento en el alma. Que no se haga la voluntad de mi alma, podríamos decir, sino que se haga tu voluntad. Sí, porque en este momento hay un choque de voluntades. Mi voluntad en este momento no coincide con la del Padre, pero yo quiero que la voluntad que se haga en mi vida no sea la mía, sino la de Dios, la del Padre. Y por eso yo te pido que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, ahí entró el Señor en un trato tremendo. Y es interesante notar que no se fue a Capernaum y hizo su oración, no se fue al mar de Galilea, no se fue a Jericó, no se fue a cualquier otra ciudad, sino se fue a un lugar muy interesante, que Getsemaní era el lugar donde se aplastaban las aceitunas para hacer el aceite de oliva, ¿verdad? Y allí fue triturado, allí fue machacada la voluntad del Señor Jesucristo, y de allí salió rumbo a todo lo que le esperaba, que dicho sea de paso, era terrible el proceso por el cual iba a pasar, pero él tuvo que renunciar a su voluntad. Y en algún momento de la vida, o en muchos momentos de la vida, ya como creyente, ya como convertido, puede ser que a lo mejor tu voluntad no coincida con la de Dios. Puede ser que estás empeñado en dedicarte a algo o estudiar algo que Dios dice: es que esa no es mi voluntad para tu vida. Tú estás perdiendo el tiempo, te puedes llegar a desanimar, estás creando una falsa expectativa, te estás gastando dinero y al fin y al cabo no te va a servir para nada, porque esa es tu voluntad, ese es el deseo
no quiero utilizar la palabra capricho, pero esa es la inclinación de tu alma, eso es lo que a ti te gustaría hacer. Incluso eso es lo que a lo mejor a tu padre le gustó hacer y no logró hacer, porque muchas veces las frustraciones de los padres queremos ver cómo los hijos logran lo que yo en mi juventud no logré, y a veces hacemos las cosas por agradar al padre o por agradar a mamá, pero en el fondo lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es agradar a nuestro Dios, ¿vale? Y bueno, Pedro, Juan, Santiago y tantos discípulos eran pescadores. Ellos jamás en su vida se habían planteado dedicarse a otra cosa. En ningún momento vemos a Pedro diciendo, bueno, yo ya estoy cansado de pescar, estoy cansado de las redes de la barca, me quiero dedicar a viajar, a estudiar, a la agricultura. Me voy a Jerusalén y me quiero meter en una yeshiva y estudiar Torah y hacerme un gran rabino. No, sino que ellos tenían ya su vida más o menos organizada, planificada, sabían dónde tenían que ir, dónde estaba la barca, las redes, etcétera, hasta que un día se apareció por ahí el Señor y les cambió la vida, les cambió la vida. Y entonces, en el momento en el que ellos se encontraron con el Señor comenzó a tratar sus vidas, comenzó a cambiarlos, y fíjate a lo que llegaron, aquellos hombres que al principio nadie votaba por ellos, nadie daría un centavo por ellos, y llegaron a ser grandes hombres de Dios, hasta el punto que dice la Biblia que nuestra fe está fundada sobre las escrituras de los profetas, del vulgarmente llamado Antiguo Testamento, y sobre la doctrina de los apóstoles, Y sobre ambas cosas edificamos nuestra fe, construimos nuestra vida para poder llegar a ser un edificio santo a nuestro Dios, dice la Biblia. Ahora, las dos facultades que nos quedaron el otro día por definir o por hablar fue la que mencioné recién, la facultad evolutiva. El hombre puede desear, el hombre puede en un momento determinado perseguir o alejarse de algo, porque el alma tiene voluntad propia, ¿sabes? Y lo que tienes que preguntarte, cuanto antes mejor, es si la trayectoria que tú venías trayendo, el estilo de vida que tú has llevado toda la vida, los dictámenes de tu alma, ahora coinciden con el proyecto que Dios tiene para ti, porque tu vida tiene propósito, y el propósito es el propósito de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tu alma te ha inclinado, si tu alma te ha arrastrado, te ha seducido a hacer ciertas y determinadas cosas que a ti en el fondo, no digo que no te gusten, sino a lo mejor te agradan, pues tienes que pararte y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo que le dijo el rabino Pablo de Tarso, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué quieres que haga? Fíjate qué interesante. Él se encuentra con el Señor, él cae a tierra, no sabemos si iba montado en un camello, en un burro, en lo que fuera, pero lo que está bien claro es que él cae. Es interesante cómo el Señor lo tira. A veces es importante que el Señor nos detenga en la vida y nos diga, alto, vas demasiado rápido, vas camino hacia Damasco y justamente tienes que dar la vuelta e ir derecho en otra dirección, ¿no? Que eso es, al fin y al cabo, lo que es arrepentimiento, es un cambio de dirección. Y entonces, una vez que él se informa, una vez que él tiene claro quién es el autor de esa experiencia, quién me ha tirado, quién me ha dejado ciego, con quién estoy hablando, quién me está diciendo dura cosa te es dar cosas contra el león, con quién estoy hablando, y le dice la respuesta, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Fíjate, él ni siquiera se imaginaba que él estaría persiguiendo al Mesías. Vamos, al contrario, sin embargo, él en su ignorancia estaba persiguiendo nada más y nada menos que al mismo Señor. Una vez que él sabe con quién se está entrevistando, una vez que sabe con quién está hablando, fíjate lo sabia de la segunda pregunta. ¿Y qué quieres que haga? Ya sé con quién estoy hablando. Pero a mí no se me va a aparecer el Señor Jesucristo para decirme, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino a mí se me presenta el Señor Jesucristo para decirme algo. Porque nunca, jamás, el Señor se ha manifestado, se ha presentado a la vida de nadie y no le ha dicho algo concreto que a lo mejor iba en contra de sus pensamientos o en contra de su estilo de vida. Dice la Biblia que nuestros pensamientos muchas veces no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Por lo tanto, él le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Oye, gloria a Dios que le hizo esa pregunta, porque obtuvo respuesta. Las preguntas que nosotros le hagamos al Señor siempre obtendrán respuesta. ¿Están de acuerdo conmigo? Y a veces la respuesta es un no. A veces la respuesta es un silencio, pero también es una forma de responder, ¿vale? Y hay que saber interpretar los silencios de Dios.
porque el silencio de Dios habla. El silencio es algo muy importante en la música. De hecho, figura en el pentagrama. Tú vas leyendo el pentagrama, las notas, y hay una figura que te dice silencio, ¿verdad? Selah, dicen los salmos, hay un silencio. Y Dios también a veces hace silencio, y hay que saber interpretar el silencio. Los músicos tienen que saber interpretar la figura del pentagrama que dice silencio. Y a veces nuestro Dios guarda silencio, y no significa de que no tenga nada que decir, sino dice que a veces calla, guarda silencio por amor, ¿de acuerdo? Y hay que saber interpretar por qué, si me ama, guarda silencio y no me dice nada, porque a lo mejor te está diciendo mucho, pero tú no lo sabes entender o interpretar. Bueno, pues la Biblia nos enseña que tenemos que adaptar nuestra voluntad a la voluntad del Señor Jesucristo. Dice, entra en la ciudad y se te dirá, tiempo futuro, se te dirá lo que tienes que hacer. Exactamente igual como trató a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Una orden de tiempo presente. ¿Y a dónde voy? A la tierra que yo te mostraré. Es decir, que salió, dice literalmente la Biblia, sin saber a dónde iba. Pero cuanto antes salgas, antes vas a llegar. En el momento en el que empieces a caminar, empieza el proceso de la revelación del lugar específico al que Dios te va a llevar. Así que, si quieres saber a dónde tienes que llegar, sal cuanto antes. Es decir, comienza a cambiar, comienza a soltar amarras, comienza a despedirte de padre, de madre, de casa, de amigo, de herencia, de religión, de costumbres, etc. Y cuanto antes salgas, antes vas a llegar. Y entonces Pablo dice en la Biblia que llegó a la capital de Siria, capital que en este momento está en plena guerra, prácticamente destruida en 3/4 partes, y llegó a Damasco, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó y junto con otras también que menciona la Biblia. Y cuando estaba allí orando, a los pocos días llegó un tal Ananías, que no es el Ananías que murió en la iglesia primitiva por haber intentado engañar a los hermanos y al Señor, haciéndoles creer que había vendido una herencia y que estaba dando todo. No, es otro Ananías, ¿vale? Otro Ananías, este es un Ananías bueno, aquel era el Ananías malo. Entonces llega y Ananías le dice, hermano Pablo, ya lo llamaron, ahí el trato es diferente. Dice que le impuso las manos, cayeron como escamas cayeron de sus ojos, recobró la vista y entonces le dice, el Señor se te apareció para esto. Y desde ese momento hasta el final de su vida, Pablo, sabía perfectamente a lo que Dios lo había llamado y a lo que el Señor no lo había llamado. Él no tardó 20 años en decir, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuáles son mis dones? ¿Y qué soy? ¿Misionero, apóstol, pastor, evangelista, profeta, diácono? ¿Qué soy? Desde el primer momento, él recibió instrucciones concretas y específicas y dice que al momento, a los pocos días, ya estaba predicando de Cristo en las sinagogas. ¿Por qué? Porque él ya sabía a quién tenía que servir y qué pedía el que le había llamado al ministerio. Entonces vemos que en nuestra vida tiene que existir ese proceso. Primero una conversión, un encuentro genuino, real con el Señor, que nos transforma, que nos cambia. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Sigo igual que seguía antes de conocer al Señor? ¿Sigo con mi estudio de medicina, de arquitectura, con mi taller de cerámica, con el coche que soy ahora taxista o camionero? ¿Sigo? Sí, sigo. Sí, amén, vale, sigo. Pero a lo mejor el Señor dice, tú no sigas. Tú date la vuelta y ahora resulta que deja todo esto, que yo tengo otra vida diferente para ti. Y claro, hay que arriesgarse. La vida cristiana es sinónimo de riesgo. No solamente de compromiso, es riesgo. Es una aventura. Es una aventura donde no hay mapa, no hay GPS, no hay brújula, no hay estrellas que puedas ver, sino es el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. En ese caminar, en esa trayectoria, yo voy a ir descubriendo la naturaleza, la esencia de mi Dios. Él se va a ir revelando a mi vida, a veces un sueño, una visión, un testimonio, una alabanza, una predicación, no, me da igual. Y el Señor me va a ir tratando y moldeando, y el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es todo lo contrario a lo que le pasa a los deportistas de élite. No sé si se han enterado. El hombre, el hijo del viento, ¿no? El hombre más rápido del mundo, este jamaicano tremendo, no recuerdo el nombre, disculpe. Usain Bolt.
Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Eso es. 10 años consecutivos nadie le ganaba. 100 metros los ganaba, 200 metros los ganaba. Era un fuera de... La verdad que era un espectáculo ver a este hombre corriendo. Todo lo que se proponía lo ganaba. Un palmarés, medallas no tiene medallas ni de plata ni de bronce, todos son oro. Algo increíble. Ayer sale corriendo, estos días sale corriendo, le pega un pinchazo aquí en el músculo aquí de la pierna y ya, amigo, ya no ganó la carrera. Y no sé si se recuperará de esa tremenda lesión que ha experimentado. Lo que está bien claro, y es ley de vida, que ha ido a menos. Ha ido a menos. Todo lo contrario a lo que nos tiene que pasar a nosotros. Que de menos tenemos cada vez que ir a más. Y podemos terminar la carrera guardando la fe, sabiendo que el Señor está a mi lado, aunque ninguno estuvo en mi primera defensa, dice la Biblia, pero Él estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que pudiera predicar hasta el último momento. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la voluntad del alma tenemos que encauzarla, orientarla en una base bíblica y en una base conforme a la palabra, en base a la voluntad de Dios. Y la última facultad del alma es racional. El alma puede pensar, el alma puede racionalizar, el alma puede reflexionar, el alma puede adquirir conocimiento y sabiduría, ¿vale? Pero nosotros no hemos sido llamados para ser dirigidos por el alma. Nosotros hemos sido llamados para ser dirigidos por el Espíritu. Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No menciona la palabra sentimientos, ni emociones, ni inclinaciones, ni tendencias, sino los que son guiados por el Espíritu, esos son guiados, esos son hijos, esos son llamados y considerados hijos de Dios. Ahora, puede ser, la última canción que cantó hermano Luis Avero, había una parte, corrígeme, esa parte que decía si hay algo que no estaba bien pintado, dibujado, ¿no? Que lo quite, ¿no? Que lo borre, ¿cómo era? ¿Cómo decía esa última frase? Borra las paredes que controlan mi dolor, que mostraban mi dolor, que las borre. Ok. Si nosotros nos autoanalizamos y nos probamos a nosotros mismos, porque una cosa es que Dios te pruebe y otra cosa es que tú te pongas a prueba. Las dos cosas son bíblicas y las dos cosas hay que hacerlas. Dios nos pondrá a prueba sin pedirnos permiso. Tiene todo el derecho y toda la libertad del mundo para ponernos a prueba cuantas veces Él lo crea conveniente, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que también nosotros tenemos que ponernos a prueba. Y si nos ponemos a prueba y te examinas y reconoces qué parcelas, qué áreas de tu vida tienen que ser transformadas y cambiadas o echadas fuera, dice, Dios no te va a juzgar porque tú mismo ya te has juzgado. Tú mismo has tomado medidas diciendo, Señor, no hace falta que me digas que haga esto, esto y aquello, porque yo mismo, con el conocimiento que tengo, con la persona del Espíritu Santo en mi corazón, yo he llegado a la conclusión, he discernido que hay una serie de elementos en mi vida que no te glorifican. Y yo mismo he tomado la determinación de eliminarlos. Entonces dice, nadie te va a juzgar, ni siquiera el mismo Dios, porque tú mismo has hecho una función preventiva. Tú mismo te has examinado, te has probado y te has dado cuenta de que en ese área tienes que cambiar. Ahora, hay un pasaje de la Escritura muy interesante que yo quiero compartir con ustedes y está en el libro del Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 21, Génesis capítulo 21, hay una historia que estoy convencido que si tú la lees así fríamente, sin pasión, sin ningún tipo de prejuicio, puede ser que cuando termines de leerla, tú puedas llegar a la conclusión de decir, esto es una injusticia como una catedral de grande. Puede ser que en un momento determinado tú discrepes y digas, esto estuvo mal hecho, pero la realidad es que se hizo. Aquí hay un problema familiar. Resulta que el patriarca Abraham, de parte de su esposa Sara, sabiendo ella que es estéril y que
él está como loco por ser padre y que tiene una preocupación, que toda su herencia la va a heredar un criado llamado Eliezer, un buen hombre de Damasco, precisamente, pero que no, al fin y al cabo no es su hijo. Ella le propone, al salir de Egipto, el faraón le dio un regalo a Abraham. Cuidado con los regalos que te den, porque salió de Egipto, pero Egipto no salió de la casa. Él se llevó un trocito de Egipto, y ese trocito de Egipto tiene nombre y se llama Agar. Y Agar era la esclava de Sara, y ella le propone a su marido, costumbres de la época, no trasladen el símil hoy en día, porque entonces estamos errando el blanco, que mantenga relaciones con ella, y el hijo que ella va a parir, pues sería como el heredero y sería considerado como el hijo de Abraham y en cierto sentido también de Sara. Abraham mantiene relaciones con su criada, con Agar, ella queda embarazada y cuenta la historia lo siguiente. Génesis capítulo 21, verso 8. El niño creció, fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y dio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Pero lo que le está pidiendo su esposa a Abraham es muy fuerte. Primeramente me dice que me acueste con ella y ahora me dice que la eche. Pero es que ahora no solamente me estás pidiendo que la eche, sino me estás pidiendo incluso que al hijo, que yo he tenido un hijo con esta mujer, que también lo eche. Este dicho le pareció muy grave a Abraham a causa de su hijo. Sí, esto no le hizo ninguna gracia. Ninguna gracia. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Menos mal, Dios, mira, fíjate lo grave que le tuvo que parecer a Abraham la propuesta de su mujer, de Sara, que tuvo que intervenir Dios. Perdonen, yo doy una opinión personal. Yo creo que si Dios no le habla y le convence y le muestra a Abraham que esto es lo que tenía que hacer, Abraham esa decisión no lo hubiera tomado nunca. Hubiera habido peleas toda la vida en el matrimonio, pero él no echa jamás a Ismael de su casa, porque era su hijo. Sin embargo, Dios le dice: no te parezca grave, esto es lo que ahora mismo hay que hacer. Entonces dice en el versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Mira, donde vive nuestro hermano Guido. A lo mejor nos está viendo ahora, vete tú a saber. Allí, por ese desierto de Beersheba, en el Negev, en el sur de Israel, comenzó esta mujer a caminar con un niño, con un jovencito. Y entonces dice en el versículo 14: entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho, la despidió. Ella salió, anduvo errante por el desierto de Beerseba, pero le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Quiero repetir las palabras de la madre. Preste atención, por favor. Preste atención a las palabras de Agar, la egipcia, la esclava. No veré cuando el muchacho muera. Qué pronto nos olvidamos de lo que Dios nos dice en la vida. La verdad, yo me quedo sorprendido de la memoria, cómo nos falla cuando nos interesa. Pero para lo que nos interesa, tenemos una memoria de elefante. Qué malas pasadas nos hace a veces la mente. Ya hemos olvidado los mensajes de hace 3 semanas o 4 semanas o hace un año atrás. Y eso es un grave error. Porque resulta que ella dice: yo no quiero ver cuando mi niño muera.
y por eso dice que se pone como a distancia de un tiro de arco para no ver la muerte del niño. Es que se está muriendo deshidratado, es que allí hay 50 grados a la sombra. Y la pobre fue con una cantimplora y un poco de agua y ya se le ha acabado el pan y el agua. ¿Y de dónde encuentra agua esta mujer? Ya no hay posibilidad. Pero espérate un momento. Es que resulta que hay otro pasaje anterior a este, que ahora lo vamos a ver, donde un día Dios, a través de un ángel, le habló a Agar. Y quiero decirte como dato informativo que a la primera persona en la vida que le habló un ángel no fue ni a un profeta ni a un discípulo, sino fue a una mujer, concretamente a esta egipcia llamada Agar. La primera vez que un ángel se entrevista, la primera vez que un ángel le habla a una persona en esta vida, según el orden cronológico de la Biblia, fue a esta mujer llamada Agar. Quiero que vengas conmigo, sin irte de este capítulo 21, sin irte de ahí, quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 16, estamos en el 21, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 16, dice en el versículo 1, presten atención. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya cambió el semblante, la actitud de la criada ya ha cambiado, ya le salió Egipto, amigo, ya le salió el mundo. De momento muy sumisa, muy obediente, muy mosquita muerta. En el momento en el que tienes algo que te hace sentir más importante que tu señora, dice que la miraba con desprecio. Y fíjate qué interesante lo que dice versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, que juzgue el Señor entre tú y yo. Respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai en ese momento le tomó la palabra a su señor, a su marido Abraham, y le dice: fuera de aquí. La afligía y al final la agobió tanto que salió huyendo. Y mira lo que dice el versículo 7, y es el primer encuentro de un ángel con una persona, en este caso con una mujer. La halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel del Señor, escucha, la promesa, al niño que aún no ha nacido. Estamos hablando de Ismael. Hay una promesa de parte de Dios para este niño, y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Una promesa espectacular, una promesa tremenda. Y las promesas de Dios no se pueden olvidar fácilmente, como a veces nos pasa. Las promesas de Dios hay que tenerlas bien frescas en la mente, porque si nos olvidamos de lo que Dios ha prometido, si nos olvidamos de lo que Dios nos ha mostrado y enseñado, podemos perder la carrera, podemos perder la fe, podemos entrar en un callejón sin salida y podemos llegar a negar y a dudar de lo que un día el Señor nos prometió. Entonces dice aquí: será un hombre fiero. En el texto original dice: será Pere Adán. Será un salvaje hombre. Y no es que esté mal puesta, sino se puso así a propósito, para que la característica de su carácter prevaleciera por encima de su persona. No dice que será un hombre, un ser humano fiero, sino que será una fiera humana. Es decir, tendrá un carácter terrible, un Pere Adán. Su mano será contra todos, y la mano de todos
contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí no se le está prometiendo que el niño va a morir, que va a abortar, que va a morir prematuramente. Aquí se están dando promesas espectaculares de descendencia, de multiplicación, etc. Y dice el versículo 3, entonces llamó el nombre de Dios. ¿Quién puso ese nombre? Ella, debido a la tremenda experiencia que acaba de tener, a la palabra profética, a las promesas que Dios le ha dado a Agar, ella toma la decisión, y es la primera vez en la Biblia, estamos viendo cosas muy interesantes, yo creo, es la primera vez en la Biblia que una persona dice, yo voy a llamar a Dios Atá el Roí. Ahora te voy a explicar lo que significa eso. Lo llamó Atá el Roí. Y dice aquí en español, versículo 13, entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Eso en hebreo se dice Atá el Roí. Quédate con esa palabra. Ella le llamó a Dios Roí. Y dice el versículo 13 al final, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó. Ahora no solamente utiliza un nombre para definir a Dios, sino que le pone el nombre al lugar donde Dios se le reveló y donde Dios le habló. Y dice, y llamó a aquel pozo, el pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Le puso un nombre a Dios y le puso un nombre al lugar, al pozo donde Dios le habló. El pozo del viviente que me ve, y este se llamará el Dios, como dice aquí, el Dios que me ve. Eso está en el capítulo 16. Si volvemos al capítulo 21, cuando ella ahora está sin agua, cuando ella ve ahora que el niño ya está totalmente deshidratado y toma la decisión de apartarse de él para no ver cómo muere, aquí se produce una incongruencia. Vamos a ver, a ti no te dijo el Señor que tu hijo que lleva en su nombre el nombre de Dios, Ismael, todo lo que termine en él siempre es Dios. Él significa Dios en la Biblia, el que ha oído a Dios, el que oye a Dios. A ti no te dijo Dios que tu hijo va a ser una bendición, que va a tener una descendencia espectacular, que no se va a poder ni contar de la cantidad de gente que va a haber. ¿Cómo es posible que tú ahora te apartes de él y diciendo, es que se me va a morir? ¿En qué quedamos? ¿Va a vivir y va a ser bendecido y prosperado, o va a morir? Dios ha dicho una cosa y tú estás diciendo otra. Y ese es el gran problema muchas veces entre nuestra alma y entre nuestro espíritu. Que nuestra alma nos dice, no se puede, es imposible, tú no vas a cambiar nunca, ese problema no se va a solucionar. Pero el Señor, a través de su espíritu, te dice, al que cree todo le es posible. Y ahí hay una lucha, ¿verdad? Entre la carne, entre el espíritu, entre lo que me dice la voz del alma, entre lo que me dice por otra parte el Señor. Y entonces el Señor otra vez en el capítulo 21 le vuelve a hablar por segunda vez a Agar. Es increíble. Y fíjate lo que dice aquí. Estamos en el capítulo 21, ¿verdad? Estamos en el capítulo 21, versículo 21, 17. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Oye, las experiencias que esta mujer tuvo con Dios, muchos nunca la han tenido, ¿eh? Dios llamó desde el cielo a Agar y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ahora, eso en donde está yo quiero explicarlo. Porque permítame, lo hago con todo respeto, pero voy a leer el versículo sin las dos últimas palabras. Vais a ver que dice lo mismo, aparentemente. Versículo 17. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Por qué añade, Dios ha oído la voz del muchacho en donde está? Algo tiene que tener, y alguna explicación tiene que tener, cuando se añade la expresión, yo he oído
la voz del muchacho, dónde está y cómo está ahora. Porque quiero decirles que este muchacho iba a ser el terror el día de mañana del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible, pregunto yo y pienso en alta voz, que Dios haya salvado a un muchacho que el día de mañana él y su descendencia iban a causar tantas bajas, tanto dolor y tanta tragedia en el pueblo de Israel? ¿Por qué no lo dejó morir? Como por ejemplo David oraba por aquel niño que tenía que nacer, y dice la Biblia que el niño murió esa misma noche, el niño que había tenido con Betsabé. ¿Por qué no lo dejó morir? Total, muerto el perro, muerto la rabia. El día de mañana un problema menos, que hasta el día de hoy permanece. Porque Dios no juzga el futuro, Dios juzga el presente. Mañana, pasado mañana, el año que viene puede ser una persona terrible, pero hoy puede ser una persona que invoca el nombre de Dios. Y Dios nunca te va a juzgar por lo que vas a hacer, sino Dios te está juzgando y te trata por lo que hoy estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Si hoy juzgara a Dios a Ismael, seguramente lo dejaría morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero en ese momento Ismael era inocente, en ese momento lloró, gimió, en ese momento no había cometido ninguna ruindad, y por lo tanto Dios le oyó en esa situación, en ese lugar, en ese momento, en esa circunstancia. Dios lo oyó y le salvó la vida. Siglos más tarde, otro gallo cantaría, porque Dios juzga solamente el presente, tu situación actual con Él, y nunca te va a juzgar por lo que en el futuro tú vas a hacer. Y podría darles muchos ejemplos. Mirad al rey Acab. El rey Acab sería terrible, pero en el momento presente, cuando es amonestado por el profeta Eliyahu, por el profeta Elías, cuando le dice, prepárate que vas a morir, él dice la Biblia que se humilla, y entonces antes de que salga por la puerta, antes de que salga por el umbral, el profeta le dice, vuelve, ¿no has visto cómo se ha humillado? ¿Verdad? Y entonces el Señor juzga tu vida en este momento, no lo que vas a hacer o lo que fuiste, sino cómo estás en este momento, porque el pasado no existe y el futuro tampoco. Lo único que existe es el hoy, porque este es el día que Dios ha creado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces fíjate tú que le dice el Señor, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Claro, no podía ser de otra manera, ¿verdad? Así como Abraham mandó a Eliezer para que buscara una esposa para su hijo Isaac, de su tierra, de su familia, la cabra siempre tira al monte, amigo. Ella buscó una mujer, ella lo buscó, no él, ella le buscó una esposa de Egipto, de los Mitzraim, para mi hijo, porque quiero que Egipto nunca desaparezca de su vida, de su estilo de vida, de su forma de comportarse y de vivir. En vez de acercarse al Dios de Abraham, ella se acerca a Egipto, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Sara decidió que su marido tenía que expulsar a Agar y a su niño de la casa. Y así ocurrió, dice la Biblia que así ocurrió. Y la lectura que se ha leído esta tarde, que es una alegoría, es una enseñanza basada en hechos reales. Ahí se menciona diferentes nombres, tanto lugares geográficos como de personas. Pues ahí encontramos que Pablo dice, vamos a ver, ¿con cuántas mujeres tuvo Abraham en un momento puntual de su vida? Después podríamos hablar de la otra esposa con la que se casó, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro día. Pero ¿con cuántas mujeres tuvo Abraham relación íntima? Pues con Agar, que tuvo un hijo con ella, y con Sara, su esposa, que también tuvo un hijo con ella. Uno se llamó Ismael, el hijo de la esclava, el otro se llamó Isaac, el hijo de la libre, ¿verdad? Y dice la Biblia que no podían convivir. No podían convivir. Aquello era una guerra, un infierno, ¿verdad? Estaban juntos, pero no en armonía. Estaban juntos, revueltos y peleados, los unos contra los otros. Al final,
tiene que ser expulsada, y aquí encontramos un ejemplo gráfico, un ejemplo creo muy bueno de la Biblia, donde podemos ver cómo hay cosas con las cuales uno no puede estar más tiempo juntos. Hay cosas con las cuales tú no puedes convivir, tú no puedes cohabitar. Hay cosas con las cuales actitudes, palabras, tal vez hasta personas, etcétera, con las cuales tú no debes de perder más el tiempo. En el momento en el que Ismael y Agar se fue de casa, Dios tomó cartas en el asunto en esas dos vidas, y automáticamente Dios comenzó a tratar, y Dios comenzó a hablar, y Dios comenzó a ministrar la vida de Isaac, que al fin y al cabo iba a ser en el futuro su legítimo heredero. Pero fíjate a las pruebas a las cuales Dios los llevó. A uno lo dice que lo eche y a otro le dice que lo mate. Que si te pones a comparar, dice, bueno, casi es mejor echarlo, que tengo la esperanza algún día de poder verlo, recuperarlo, que al otro que me está pidiendo que lo mate. Entonces, no podíamos matar a Ismael. Otra vez volvemos, ¿verdad? No podemos matar a Ismael Sí, a ver, ahora me lié. No podemos matar a Ismael y echar a Isaac. Sí, es que estar aquí arriba no es fácil, ¿sabes? A veces me hago un 8, Pues no, el Señor dice, no, a tu único hijo, al que amas, me lo matas, y al otro me lo expulsas. Qué curioso. Y nunca más se volvieron a ver los hermanos, salvo el día que enterraron al viejo. El día que enterraron a Abraham, se encontró Ismael con Isaac, se separaron, hasta el día de hoy que no hay forma de juntarlos. ¿Qué te parece? Entonces, hay cosas en la vida con las cuales no puedes pactar. Hay cosas en la vida con las cuales no puedes vivir ni perder el tiempo. Hay cosas en la vida que, como Abraham tuvo que decirle a Agar, se acabó, hija, coja al niño y lárguense de aquí, porque esto ni viven ustedes ni vivimos nosotros. Aquí hay que empezar de cero, hay que romperlo todo, o Dios no hace en momentos puntuales de la historia que dice basta, lo rompe todo y empezamos de cero. No lo hizo en el diluvio, no lo hizo contigo. Es exactamente igual. Lo que Dios hizo en el diluvio, que rompió con todo y empezó de cero, es lo que hizo con nosotros. Nuestra tierra, como estaba, desordenada, vacía y en tinieblas, hasta que vino el Señor, rompió la obra del diablo, que era el causante de dicha ruina, y nos ha convertido en nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué te parece? Es lo mismo. ¿Qué es lo que será? Dice la Biblia, lo mismo que fue, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Para conocer lo que Dios va a hacer, hay que conocer lo que Dios hizo, porque lo que Dios hizo es la sombra que se proyecta en el futuro de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate qué interesante, estas mujeres son echadas de la casa, se les echa fuera, y con el paso del tiempo volvemos otra vez a encontrar una situación parecida, donde dos hermanos, en este caso gemelos, Jacob y Esaú, pues resulta que tampoco pueden convivir el uno con el otro. Y uno tiene que huir al extranjero 20 y tantos años, ¿verdad? Y después sí hay una especie de reencuentro, aparentemente se besan, hay unos puntitos que aparecen en unas palabras del relato bíblico donde te indica que el beso fue fingido, el encuentro, aparentemente fumamos la pipa de la paz, como se hacía en las películas del oeste, aquello fue fingido porque no duró mucho tiempo, y prueba de ello es que Edom, descendiente de Esaú, pues después fue un terrible enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero quiero retomar lo que dije antes. La primera persona que llama a Dios Roí fue Agar. Atá el Roí, tú eres el Dios que me ve. La palabra Roí, Atá es tú eres. Atá, tú eres. El Dios, tú eres el Dios que me ve. ¿Cómo se dice me ve? Roí. Fíjate qué impactante fue ese nombre, que no fue un nombre que Dios le reveló a Agar, porque hay momentos en los que Dios revela algunos de sus nombres a ciertos y determinados personajes. Por ejemplo, a Abraham. Por ejemplo, a Moisés. Bueno, y cuando voy a Egipto y me preguntan, ¿a ti quién te manda? Con el montón de dioses que tenemos aquí, ¿a ti quién te manda? ¿Qué Dios te envía a ti? Tú eres mensajero y embajador de qué Dios. Y entonces le dice, ¿qué les digo? Dice, dile que te manda, y le da el nombre. Y Abraham le revela ciertos y determinados nombres que son cápsulas, pequeñas cápsulas de la esencia de Dios. Los nombres son las cápsulas que cuando las abres revelas la naturaleza o parte de la naturaleza o esencia del Señor. Sin embargo, a Agar no le dijo Dios, es que yo soy Roí, sino fue un nombre que ella, en su experiencia tan impactante, marcó su vida y dijo, es que tú me ves. Oye, qué tremendo, ¿eh? Es que el Dios vivo y verdadero ve.
Los dioses de las naciones son ciegos, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, tienen orejas pero no oyen. Semejantes a ellos son los que los fabrican y los que los adoran. Pero ella sabía perfectamente que Dios la veía, y a ella y a su hijo, porque Dios te ve a ti, mamá, y Dios también ve a tus cachorritos. Y Dios te ve a ti como hijo, pero también ve a tus padres, porque no hay nada que se escape de la mirada de nuestro Dios. Bueno, lo que voy, fíjate qué impactante tuvo que ser esa experiencia que lo llamó a Dios Roí, el que me ve, que cuando vas al Salmo 23, siglos más tarde, ¿quién escribió el Salmo 23? David. El Salmo 23, en nuestra versión dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes qué nombre aparece en el Salmo 23:1? Adonai Roí. Roí. El Señor es mi Roí. Y nosotros hemos traducido Adonai Roí por el Señor es mi pastor. Pero también se podía haber traducido sin ningún problema, el Señor que me ve suplirá todas mis necesidades. Porque pastor se pronuncia exactamente igual que el nombre que Agar le puso a Dios para definirlo, Roí, el que me ve. Y el pastor es el que ve, el que otea el horizonte, el que observa si viene algún peligro. La oveja no se entera, la oveja está comiendo y comiendo, la oveja está en otro planeta, la oveja está en su mundo, pero el pastor está por encima de la cabeza de las ovejas y observa que allí hay una manada de lobos, o allí hay un barranco que se pueden caer, o allí hay buenos pastos a los que hay que ir, o por aquí hay mucho calor y hay que cambiar de ambiente y de lugar. Y ese Roí es pastor. Luego, nuestro pastor, nuestro Dios, nos observa de noche y de día. Nos conoce perfectamente, sabe dónde estamos, dónde vivimos, qué nos pasa, cómo estamos en este momento, cómo estaremos en el futuro. Lo sabe y lo conoce todo, porque ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Y David dijo, el que me ve, el que me observa, es mi pastor. Y por eso, como Él me observa, nada me faltará, porque Él sabe lo que yo necesito y por lo tanto Él lo busca. Y yo no he visto nunca ninguna oveja que le diga al pastor, vete para allá, que allí están los prados. Nunca, sino que la oveja siga al pastor. Y esa es lo que tiene que hacer nuestra alma. Nuestra alma, quien tiene que seguir es a nuestro Dios, porque Él nos ve y nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya Isaac es grande, ya tiene 40 años, un poquito menos, 38, 39 años, el padre recibe una orden de su Dios tremenda, lo que llaman lo que se conoce la akedá. Akedá es la atadura. Cuando atas, akedá. La akedá de Isaac, cuando le dice Dios, vete a un monte que yo te mostraré dónde está ese monte, y allí sobre ese monte atas y sacrificas a tu hijo Isaac. Y dice la Biblia que sale Isaac con su padre, su madre se despide de ellos, de su hijo y de su marido. Ellos caminan 3 días, 72 horas desde Beersheba, el sur del país, hasta Moriyá. Moriyá, ¿sabe lo que significa? Moré es el maestro, Yad es Dios, el monte donde Dios me va a enseñar algo. El monte donde mi Moré, mi maestro, me va a enseñar una lección que va a marcar toda mi vida. Moriyá, el Dios que me enseña y me muestra verdades profundas. Suben a lo alto de aquel monte, donde tiempo más tarde Salomón construiría el primer templo de Jerusalén y el segundo que se restaura en la época de Nehemías, ¿verdad? Y es interesante notar que en aquel lugar Dios se revela como un Dios que va delante, proveyendo y cubriendo toda necesidad, fuera de toda posibilidad, ¿verdad? Y es entonces allí donde Abraham en su corazón sacrifica a Isaac.
Dice la Biblia que para cometer un pecado no hace falta la acción, sino simplemente ya con el deseo, simplemente ya con el anhelo ya lo has cometido. Lo explicó el Señor cuando hablaba de las relaciones ilícitas sexualmente hablando, ¿no? Pues ya Abraham ya había sacrificado a su hijo, el día que salió ya lo había sacrificado. Y él descubrió que ni Ismael, su primer hijo, ni Isaac, su segundo hijo, que al fin y al cabo iba a ser el heredero, porque ese era el verdadero, que nació de una relación aprobada y respaldada por el Señor con su esposa, ni en uno ni en otro él tenía que depositar su confianza y su amor, sino que por encima de sus hijos él tenía que tener bien claro que tenía que amar a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate qué importante es esto, que cuando tiempo más tarde un gran hombre de Dios sube a lo alto de una montaña también, no esa, otra, a orar, y está allí en la presencia del Señor, primeramente en un periodo de 40 días y posteriormente en otros 40 días, total, 80 y tantos días largos, milagrosamente recibe toda la revelación de lo que llamamos la ley o la Torá, y resulta que este hombre, pues en aquel monte descubre que para Dios no hay nada imposible, que cuando uno está dispuesto a sacrificar y a despojarse y a desprenderse de lo que uno más ama, Dios nunca dejará vacío tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, para llenar tu corazón, cuando tú quieres educar o reeducar a tu alma, el Señor nunca te dejará peor de lo que te tuvo. Pero fíjate, para que los sentimientos, el alma, la base, el fundamento de los sentimientos, de las emociones, de las acciones o reacciones del hombre, fíjate que ese hombre, cuando baja de la montaña, le enseña al pueblo pues todos los mandamientos y toda la historia de Abraham y de Moisés y del jardín del Edén, etcétera, y llega al capítulo 6 del libro de Deuteronomio y le dice al pueblo de Israel: Israel, escucha, el Señor nuestro Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando siglos más tarde un rabino se le acerca al maestro, a nuestro Mesías, al Salvador del mundo, y le dice: ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Mira que hay mandamientos, 613 concretamente, pero de todos, ¿cuál es el más grande? Y el Señor le dice: amarás. Amarás. ¿A quién? ¿A Isaac? ¿A Ismael? No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No, mente no menciona ahí. Y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. En el texto hebreo, mirar lo que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'ahavta Adonai Elohecha, Bechol levavecha, Ufchol nafshecha, Ufchol meodecha. Menciona el corazón dos veces. No dice Be'ahavta Adonai Elohecha, Bechol lev. Corazón se dice lev, dice levavecha, con todo tu corazón, corazón. Lo menciona dos veces. Perverso y engañoso es el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los que un día no dicen una cosa y mañana otra, los que tienen el corazón, los impulsos del corazón centrados en Dios. El Señor está llamando a la puerta del corazón, a esa voluntad que a veces se transforma por alma, pero en ese caso no fue así. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, que dijo con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que tienes, con todos tus recursos materiales y humanos, con toda esa fuerza, que es la que a ti te proporciona fuerza, con esa fuerza tú tienes que amar al Señor. Hermanos queridos, cuando nuestra alma, que ha estado en nosotros desde el día de nuestro nacimiento, Dios la diseñó y la creó específicamente para ti, porque el alma es eterna, el cuerpo es efímero, está limitado por el espacio y por el tiempo, terminará algún día, pero el alma Dios te la dio, el alma es eterna. Ese alma es la que ha gobernado y dirigido nuestra vida hasta el día de nuestra conversión. No quedó muerta, no quedó anulada, no se fue, no fue desterrada como Agar e Ismael el día de tu conversión, sino que siguió estando ahí. Y por eso a veces demanda, y por eso a veces pide, y por eso a veces se encapricha. Y como dije el jueves, al alma hay que cuidarla, pero no mimarla. Una cosa es cuidar
y educar un hijo, y otra cosa es darle todos los caprichos y consentir al niño. Y cuidado, porque Proverbios dice que el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y el alma tratada es un alma que puede glorificar a Dios hasta el punto que dice: yo puedo llegar a amar a Dios con toda mi alma. Pero cuidado, porque si al alma la malcría, te puede llevar a las sensaciones más bajas que te puedas imaginar. Por eso Pablo dice: todo vuestro ser, no solamente le estén dedicando tiempo a vuestro espíritu, del cual ya hablaremos Dios mediante. No solamente cuiden el cuerpo, aunque Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, sino que también dice la Biblia: todo vuestro ser, e incluye el alma, sea guardado irreprensible. Es decir, tanto en la parte espiritual como en la parte física, como en la parte anímica, la parte del alma, todo tiene que estar conjuntado para que no sean rivales, para que no pelee Ismael con Isaac, ni Sara con Agar, sino que podamos estar unidos, porque cuando hay unidad y hay armonía, hay bendición y vida eterna. Entonces, aquí hay que dedicar tiempo, hermanos. Con Agar era imposible, ¿eh? Con Ismael era imposible. Pero a nosotros no nos queda más remedio que aceptar que somos espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que llevarnos bien. Tenemos que llevarnos bien los tres. Pero ¿cómo se unen y cómo se complementan el uno con el otro? Solamente de una manera: sometiéndonos al Señor nuestro Dios. Sometiendo el espíritu, sometiendo el alma, sometiendo el cuerpo al Señor. No pecarás ni con el alma, ni con tu espíritu, ni con tu cuerpo. Porque en la Biblia vamos a ver, Dios mediante, que se puede pecar de formas diferentes. Hay gente que peca con la mente, pero no con el cuerpo. Pero hay gente que peca con el cuerpo, pero no con el espíritu, con el alma. Y entonces vemos que las consecuencias de cometer pecados con el cuerpo son terribles. Pero las consecuencias de cometer pecados con el alma, ni te imaginas. Porque el cuerpo es el cascarón, es la parte visible de mi ser, pero el alma es la parte interior, pero que se manifiesta y muchas veces me lleva a hacer, a pensar, a desear y a codiciar cosas que van en contra de los deseos de Dios. Y por eso dice que hay como una guerra, hay como una pelea, y Pablo la admite, y Pablo no la esconde, sino que Pablo dice: hermanos, miserable de mí, hay dentro de mi vida una batalla. En ti, Pablo, sí, dentro de mí hay una batalla. Hasta el punto que a veces hago cosas que no quiero. Y lo que en el fondo quiero hacer no lo hago. Y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso te encuentras a un gran varón de Dios, representante en cierto sentido de toda la escuela profética del Antiguo Testamento, como Elías, en una cueva, diciéndole al Señor: no aguanto más, quítame la vida, estoy solo. Y el Señor le dice: no, no es verdad. Tus emociones te están traicionando, tus sentimientos están distorsionados. ¿Cómo que estás solo? Sí, Señor, no hay nadie al lado mío, no me ves más solo que la una. Y el Señor le dice: ¿y qué dijo la divina respuesta? Dice: hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, pero es que yo no los había visto. Ese es el gran problema que tenemos muchas veces, que no vemos más allá, porque nos estamos mirando demasiado a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nos miramos demasiado a nosotros mismos, nos olvidamos de ver más allá. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Miren, hermanos, para que vean ustedes al callejón y a la ruina a la que puede llevar el alma no domada a una persona, encontramos un pasaje extraordinario en el Antiguo Testamento donde vemos a un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y este sí que estaba lleno, porque estaba lleno 2 veces. Porque él deseó, anheló, pidió y buscó la doble unción que tenía el profeta Elías. Luego, si hubo alguien lleno en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, ese fue sin lugar a dudas, ¿quién? Eliseo. Yo quiero lo doble, la doble unción. Elías le dijo: ¿la quieres? Cosa difícil has pedido. No es fácil, ¿eh? Pero si tú me sigues y me ves cuando yo soy arrebatado, recibirás lo que has pedido. Tenía un criado, tenía un siervo. Como Sara tenía una criada llamada Agar, este tenía un ayudante, un colaborador, un futuro discípulo, un futuro profeta llamado Giesi, que dice la Biblia que cuando vinieron a atacar y rodearon la casa del profeta Eliseo, entró dentro
y le informó a su señora, a Eliseo, de que habían venido bandas armadas para matarlos. Y Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, observó, pero dijo algo increíble. Le dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. La mirada de Eliseo, la mirada de Giesi, dos frecuencias diferentes. Uno solamente veía dificultades, nos van a matar, de aquí no salimos con vida, este es el último día de vida. El otro miraba la realidad, porque la fe no te ciega, la fe nuestra no es ciega, La fe ciega no sirve para nada. La fe te hace ver la realidad. Cuidado, allá afuera hay 500.000 soldados que vienen contra nosotros armados hasta los dientes. La fe no me hace tuerto, ni ciego, ni tonto. Es un culto racional, dice la Biblia. Es un culto pensante, no es un culto fanatoide, no es un culto místico, no es un culto fuera de toda, ¿verdad? Raciocinio, sino, sí, yo lo veo, pero aparte de lo que mis ojos de carne ven, yo veo más allá. Yo veo más allá. Yo veo hasta el roí. Yo veo al que me ve, y el que me ve me permite ver con sus ojos que estamos protegidos por la mano del Señor. No lo entiendes, ¿verdad? Dice que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. Es como explicarle a un ciego los colores. La canción que has cantado esta noche, hermano, ¿cómo le explicamos a un ciego el amarillo, el verde, el rojo, el violeta, el negro, el marrón? Si es que no ha visto nada, su mirada es una mirada de... Bueno, su mirada... Su visión es una visión en negro. Él no sabe lo que son los colores. ¿Cómo le explica a un ciego los colores? Es imposible. No hay ninguna posibilidad, no hay ningún punto de referencia. ¿Cómo le explicas a uno que no tiene a Dios? ¿Cómo le explicas a un intelectual que puede ser un fenómeno? ¿Cómo le explicas que Dios tiene el control, el poder, la autoridad? Atá el roí. ¿Cómo le explicas a una persona que no tiene el Espíritu de Dios que el Señor está conmigo, que no me importa lo que me hagan, que me vienen por un camino, se van a ir por 7, que mayor es el que está en mí que el que viene contra mí, que aunque campe un ejército no temerá mi corazón? ¿Cómo le explico eso? Es imposible. Hasta que el Señor abre tus ojos y dices: yo perder la paz, el sueño y la tranquilidad por esta basura, porque estamos rodeados de basura, estamos rodeados de cosas que el día de mañana, cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a pensar, pienso yo, ¿por qué me preocupé en aquella época de mi vida por aquella historia? Ahora que estoy arriba y miro para abajo, digo: qué necio que fui. El tiempo que perdí, el mal humor que cogí, los nervios que cogí, total por nada, cuando lo más importante, y el cuadro, cuando tú estás en una máquina donde están haciendo un bordado, cuando están haciendo una alfombra de estas que después se cuelgan en la pared, si tú te pones desde abajo, te metes debajo de la máquina y miras hacia arriba, solamente ves hilos colgando, no se discierne nada, no se ve nada. No, pero sal debajo de la máquina, amigo. Ponte por encima y mira qué bonito, qué cuadro está haciendo, qué preciosidad, qué diferente, de estar mirando de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Pues ¿sabes lo que descubrió Saulo de Tarso? Que nosotros tenemos que aprender a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para ver las cosas desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque si miramos así, simplemente horizontal, dice, ponemos la mira en las cosas de la tierra, pero Dios nos quiere elevar. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y nos quiere elevar para que nos demos cuenta de que cuando uno está arriba, lo de abajo parece mucho más pequeño, queridos hermanos, y por eso a nuestra alma hay que reeducarla y hay que obligarla a la obediencia, hay que someterla al Señor. Lleva tiempo, claro que lleva tiempo, pero merece la pena, porque los beneficios van a ser tuyos y la bendición después vas a poder compartirla con los demás. Y ya termino y les prometo, cuando viene Isaac de aquel sacrificio que se escapó por los pelos,
aunque él en cierto sentido era un muerto viviente, porque él murió también allí, ¿sabes? Él murió también allí, porque no solamente de muerte se muere, no solamente de muerte se muere. Hubo un sacrificio en el corazón de Abraham y hubo una muerte en el corazón de Isaac. Y cuando él vuelve, y tal vez su madre murió o a los pocos días murió, me da igual. Y él dice, la Biblia, que sale de la casa, dice que salió a meditar, salió a pensar, salió a reflexionar. Esto está en el libro del Génesis. ¿Y a dónde se fue a meditar? ¿A dónde se fue a pensar? ¿A dónde se fue a orar, a desahogarse, a gritar? Yo no sé a qué, pero dice que Isaac salió y se fue. Y resulta que nos lo encontramos en un lugar donde tiempo atrás había estado una mujer llamada Agar, donde allí le dijo a Dios, tú eres el Dios que me ve y este es el pozo del viviente que me ve. Y allí estando él orando en el pozo del viviente que me ve, seguramente recordando la historia de Agar, de cómo el niño no murió deshidratado, sino que un ángel le habló, porque esas cosas se contaban y se transmitían de padres a hijos, ¿verdad? Pues estando allí él orando y diciendo, Señor, tú le hablaste aquí un día a Agar, tú le hablaste y salvaste aquí a mi hermano, porque al fin y al cabo eran hermanos de padre, ¿verdad? Y tú lo salvaste, y él era un niño y no podía hacer nada. Yo soy un hombre, ya no tengo madre, mi padre ya es anciano, yo voy a heredar todo esto. Señor, háblame. Hay que decirle en momentos puntuales de la vida al Señor, Señor, háblame. Muéstrame algo, Señor. Algo, dime algo. Dice que él estaba mirando allí el pozo del viviente que le ve y dice que alzó la vista. Qué bonito ese pasaje, a mí me encanta ese pasaje. Dice que alzó la vista y vio a lo lejos una caravana de camellos que venían en dirección a él. Pero claro, él miraba y también lo miraban. Es como Dina, ¿no? Cuando salió a mirar, también la miraron a ella. Él observaba y también él era observado. Y mientras él miraba aquellos camellos en el horizonte y no veía nada más que camellos que venían hacia él, una joven lo vio y le dice a un criado fiel llamado Eliezer, el hombre de confianza de Abraham, su padre, le dice, ¿quién es aquel hombre que está en el campo? Y le dice, este es el hijo de mi Señor, este es tu futuro marido. Entonces dice que se baja del camello, se cubre, se va hacia él y allí se produce el gran flechazo. Y entonces dice que se la llevó a la tienda de su madre y allí se consoló con su esposa por la pérdida de su madre. ¿Te das cuenta cómo hay lugares y momentos en la vida en los que tenemos que encontrarnos con Dios? Y creo que tú y yo y muchos de los que estamos aquí hemos llegado a un punto en nuestra vida en el que necesitamos encontrarnos en el pozo del viviente que me ve. ¿Y sabes dónde está ese pozo esta tarde? Este es el lugar donde hoy Atá el Roí, el Dios que nos observa, el Dios que nos pastorea y el Dios que nos ve, está esta tarde en este lugar observando tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor, tú que me estás viendo ahora mismo, Padre, tú que me estás viendo y observando ahora mismo perfectamente, Señor, tú que ves mi entrar y mi salir, mi alzarme y mi sentarme, tú que ves cómo está el estado de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu, Atá el Roí, tú que me ves, mi Señor, tú que me ves y me ves perfectamente, porque me ves por fuera, pero sobre todo por dentro. Señor, si mi alma está deteriorada, si mis emociones están heridas, si mi corazón está partido, yo te pido, Señor, que tú me sanes. Porque la promesa del Señor es que el Espíritu de Dios ungió al Mesías, Yeshua, para sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo hay momentos que el corazón necesita ser tratado? No solamente el espíritu, sino también la parte más profunda del ser humano, cómo también necesita en momentos puntuales de la vida ser tratada y recibir esa caricia del Padre diciéndote, no temas, no temas. El niño no morirá,
el niño vivirá y será una gran nación. Aunque se haya acabado el aceite, aunque se haya acabado el agua del cántaro, no importa. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y necesitamos el agua viva del Señor en nuestra casa. Necesitamos que fluya el agua viva en tu matrimonio, en tus hijos, en la iglesia. Necesitamos que fluya. Necesitamos encontrarnos con el viviente, el que nos conoce y nos observa. Acércate a Él en esta tarde, hermano. Acércate a Él en este momento, por favor. Es un momento de recogimiento, es un momento de acercarte a Dios. Tal y como estás. Mira cómo se acercó Agar, rota, dolida, triste, sola, abandonada, sedienta y hambrienta. Pero el Señor la vio, el Señor la encontró y el Señor le dio promesas. En esta tarde el Señor está aquí con nosotros. Aleluya.